Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Cuanta, espacio donde la escala hace la diferencia. Un espacio dedicado a la nanociencia, la nanotecnología y todas aquellas maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Delia Guzmán Abonce. Y yo soy Jessica Valeria Romero Ruiz, y el día de hoy tenemos el honor y el placer de presentarles a nuestra invitada, la doctora Minerva Guerra Balcázar. Un honor tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con usted. La doctora Guerra, distinguida por su amplia trayectoria en electroquímica, obtuvo su licenciatura en Química Industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente obtuvo su maestría en electroquímica en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, institución donde también obtuvo su doctorado en electroquímica. Su compromiso con la educación se refleja en su rol como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 de México. Además, cuenta con un perfil PRODEP y es experta en síntesis y caracterización de materiales electrocatalíticos utilizados en sistemas electroquímicos de conversión de energía y materiales bioelectrocatalíticos con aplicaciones en energía o sensado. Actualmente ha coautorizado 90 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, además de contribuir a capítulos de libros y a diversos proyectos nacionales e internacionales. En esta edición de Cuanta, la doctora Guerra nos compartirá sobre el artículo titulado Diseño de nanotubos de carbono dopados con nitrógeno mediante ingeniería de defectos para baterías SiC aire de alto rendimiento. Para iniciar esta entrevista, doctora, nos gustaría saber cuál es el objetivo principal del estudio presentado en este artículo. Gracias. El objetivo del trabajo fue desarrollar un material altamente funcional para ser utilizado en las baterías sin aire. Estas baterías tienen el problema de, en el cátodo, es una reacción complicada y se necesitan catalizadores que puedan ser muy eficientes. Gracias por su respuesta. Sabemos que en el estudio se hace uso de los nanotubos de carbono de pared múltiple dopados con nitrógeno. ¿Nos podría explicar qué son y por qué son importantes? Los nanotubos de carbón son una lámina de grafito. Sabemos que las láminas de grafito son átomos de carbono acomodados de manera hexagonal. Entonces, si yo agarro esa lámina de carbón y la enrollo, tenemos un nanotubo de carbón de pared sencilla. Para que los nanotubos de carbón sean de pared múltiple, pues entonces necesito enrollar varias hojas de grafito, una sobre otra para que se puedan formar los nanotubos. Cuando están dopados, se sustituyen algunos átomos de carbón por átomos de nitrógeno y esta sustitución de átomos da características electrocatalíticas diferentes a los nanotubos de carbón, lo cual nos ayuda para el uso que le queremos dar, que es de catálisis. ¿Podría explicarnos en qué consiste la ingeniería de defectos y cómo se relaciona con los nanotubos de carbono en este estudio? La ingeniería de defectos o ingeniería de materiales es una ciencia que nosotros utilizamos, que se utiliza en las investigaciones actualmente para modificar la superficie de los materiales. En este caso, se utilizó esta ingeniería de defectos para modificar las propiedades electrónicas de los nanotubos de carbón. Y esta modificación se hace mediante la sustitución de átomos de carbón por átomos de nitrógeno. En conclusión, la ingeniería de defectos es todo aquello que podemos hacer las personas que trabajamos con materiales o materiales nanoestructurados para modificar la superficie y las propiedades electrónicas de los materiales. Gracias por su respuesta, doctora. Relacionado a la metodología del estudio, ¿podría platicarnos sobre cuáles fueron los métodos de síntesis que se utilizaron para los nanotubos de carbono de pared múltiple? Los nanotubos de carbono de pared múltiple se sintetizan mediante el método de pirólisis. Ese método, a grandes rasgos, consiste en meter un compuesto a base de carbón y un catalizador en un tubo, y este tubo se calienta a temperaturas elevadas, más de 1000 grados, con una atmósfera de argón. Y mediante el calor y la temperatura, en este tubo que se encuentra sellado, se logra la formación de los nanotubos de carbón. ¿En qué consistió la caracterización físico-química y electroquímica de estos nanotubos?
Para realizar la caracterización físico-química utilizamos varias técnicas que nos pueden proporcionar diferentes características de los nanotubos de carbón. Entre las más importantes podemos mencionar la microscopía electrónica de transmisión. Con esta técnica podemos ver los cambios en la morfología, los cambios superficiales, el acomodo diferente de los átomos, así como la formación de defectos que obtuvimos a partir de la síntesis de los nanotubos de carbón dopados con nitrógeno. Otras caracterizaciones que se realizaron para poder caracterizar los materiales son el XPS. Esta técnica de XPS nos puede decir qué cantidad de átomos de nitrógeno se encuentran en la superficie de nuestros nanotubos de carbón. Y aparte de que nos dicen qué cantidad de nitrógeno se encuentran, nos dicen en qué posición está. Si se encuentran sustituyendo un átomo de carbón o si los átomos de nitrógeno se pueden encontrar en el centro del hexágono grafítico. También se utiliza la técnica de Raman y con esta técnica de Raman podemos medir el grado de desorden que existe en los materiales carbonosos. Este grado de desorden nos sirve o lo utilizamos para, entre mayor sea el grado de desorden, quiere decir que se pudieron modificar más los nanotubos y eso nos va a proporcionar mejor actividad electrocatalítica. En el estudio se menciona que se utilizaron los métodos solvotérmico y el tratamiento térmico. ¿Podría explicarnos sobre cuáles fueron las diferencias identificadas relacionadas a la síntesis del material que se identificaron, En general observamos que cuando utilizamos los dos métodos para modificar los nanotubos, en ambos métodos se obtienen nanotubos dopados con nitrógeno, con algunas pequeñas diferencias que se pudieran observar como, por ejemplo, la formación de defectos, el cambio de la estructura que se da principalmente en el tratamiento térmico, ya que con la alta temperatura es más probable que se modifique la estructura del nanotubo de carbón para formar estructuras tipo esfera y entonces podemos encontrar una mayor cantidad de defectos que en el método solvotérmico. Entonces, ¿por qué es importante entender las propiedades de estos nanotubos dentro de la investigación? Es importante que nosotros podamos identificar las características de los nanotubos para poder después correlacionarlas con la funcionalidad de la batería de zinc. Recordemos que este catalizador lo queremos utilizar para una batería zinc-aire. Y para que si nosotros al final medimos que la batería zinc-aire funciona correctamente, debemos de tener la evidencia científica que nos indique por qué funciona de esa manera. Entonces, la caracterización físico-química y electroquímica nos conduce a conocer las propiedades intrínsecas de los nanotubos dopados de nitrógeno y es así que se puede relacionar con el funcionamiento óptimo o no de la batería zinc-aire. ¿Nos podría explicar sobre qué papel juega la melanina y la urea en este estudio? La melanina y la urea son los precursores de nitrógeno. Necesitamos nosotros para dopar los nanotubos de carbón utilizar compuestos que sean ricos en nitrógeno. Entonces, se escogen estos dos compuestos y se utilizan tanto en el método solvotérmico como en el método térmico y los dos nos ayudan a modificar los nanotubos de carbón. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una batería zinc-aire o las baterías convencionales? Las baterías convencionales, mejor empezamos al revés. Las baterías convencionales, por ejemplo, la de nuestro celular, que es la que usamos todos los días, tienen el gran problema que utilizamos litio. No sé si ustedes sepan, pero la cantidad disponible de litio en la Tierra es muy poca. Existen algunos trabajos en donde se demuestra que el litio no vamos a terminar de litio por ahí alrededor del año 2050. Entonces necesitamos encontrar algunas alternativas viables y económicas para poder sustituir las baterías de litio por otro tipo de baterías. Las baterías zinc-aire es una buena opción porque, como su nombre lo dice, utiliza ánodos de zinc y el zinc es un metal que es muy abundante en la Tierra, muy económico y ambientalmente amigable.
Entonces son una buena opción para poder realizar ese cambio que la sociedad en algún momento va a necesitar. Ahora retomando el tema sobre el material de los nanotubos, ¿nos podría explicar cuál fue la importancia de los defectos superficiales que presentaron estos materiales? Bueno, son muy importantes, ya que si nosotros utilizamos los nanotubos sin modificar, o sea, sin aplicar la ingeniería de defectos y agregarle los átomos de nitrógeno, pues vamos a encontrar que el desempeño de la batería es muy pobre o simplemente no funciona. Cuando nosotros aplicamos la ingeniería de defectos a los nanotubos de carbón, encontramos que el funcionamiento de la batería es bueno y podemos comparar el funcionamiento de estos catalizadores a base de carbón contra los más costosos que pudieran ser a base de platino. Entonces, ¿de qué manera se evaluó la estabilidad de los materiales? La estabilidad de los materiales se evalúa mediante una técnica electroquímica. Brevemente, una técnica electroquímica lo que hace es medir potencial o corriente con respecto al tiempo. En este caso, lo que se hace es medir la corriente que nos arroja nuestro electrocatalizador a base de carbón, de los nanotubos de carbón dopados con nitrógeno, con el tiempo y lo comparamos con respecto al platino. Al respecto encontramos que nuestro material a base de carbón es más estable que el de platino porque pierde menos corriente conforme va avanzando el tiempo. Ya en términos prácticos, si nosotros trabajáramos con esta batería, nos indica que esta batería puede llegar a ser utilizada por más tiempo. Muchas gracias, doctora. Antes de continuar conversando sobre esta interesante investigación, es momento de ir a un breve corte. Nosotras somos Dile Guzmán Abonce y Jessica Romero. En un momento continuamos con su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia.